La compañía productora del Estado, Pemex, informó que 32 trabajadores fallecidos fue el saldo final, junto con 136 heridos de esta explosión del pasado 20 de abril registrada en el complejo petroquímico de Pajaritos, que opera en sociedad con Mexichem. Esta mañana el director general de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, Ricardo de la Cruz Musalem, descartó que derivado de este accidente exista contaminación que ponga en riesgo a la población de esa localidad. Por otro lado, como le dije hace un minuto, la agencia calificadora Fitch Ratings dijo hace un par de horas que la calificación de Mexichem no se verá afectada tras este accidente. Para conocer más detalles sobre el tema, saludo con mucho gusto en la vía telefónica a Antonio Carrillo, director general de Mexichem. Antonio, ¿cómo te va? Muy buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Gracias por tomar esta llamada. ¿Cuál es el estatus actual de la circunstancia que se vive en este complejo? ¿Dónde estamos en este momento, Antonio? Bueno, Carlos, como primero para comunicarte a ti y a tu auditorio lo consternados que estamos todos en Mexichem con este evento tan lamentable y que estamos comprometidos a llegar al fondo, a averiguar qué pasó y a entender los detalles para que esto no vuelva a suceder. En cuanto al estatus de este lamentable accidente, tenemos, como acabas de mencionar, 32 fallecidos, de los cuales 30 ya hemos entregado los cuerpos a sus familiares y han sido plenamente identificados. Tenemos 2 fallecidos que no hemos podido identificar y sus familiares están esperando las pruebas de DNA. Eso nos va a tomar unas cuantas semanas, pero lo importante es que no tenemos desaparecidos, es decir, toda la gente que estaba dentro del complejo ha sido localizada y tenemos 2 cuerpos esperando ser identificados y 2 familias que esperan a sus cuerpos. Entonces creo que en ese sentido estamos entrando a la segunda etapa, que es con la contratación de los peritos, etcétera, para poder llegar al fondo del asunto. ¿Corre peligro la vida de los heridos que están siendo atendidos en este momento? Hay unos cuantos heridos, hay 3 heridos que siguen en estado crítico y tenemos nosotros, aunque es importante mencionar, ninguno de los heridos graves ni de los fallecidos son empleados de Petroquímica Mexicana de Vinilos, que es la empresa que operaba parte de ese complejo Pajaritos, ni de Pemex. Son contratistas o trabajadores que estaban haciendo las labores de mejora en esa planta y eran contratistas de Icafluor. Entonces hay 3 que están en situación bastante delicada. Se ha hablado mucho de cómo se afectó el precio de la acción de Mexichem por esta explosión. ¿Cómo puedes tú evaluar lo que ha ocurrido en el mercado bursátil a ese respecto? Hoy Fitch Ratings dijo hace un par de horas que no se modificará el precio, la calificación de su deuda. ¿Cuál es tu reacción? Mira, la acción cayó fuertemente durante 2 días, tuvo una caída casi del 8% creo, y se ha venido recuperando poco a poco. Yo creo que en estos eventos siempre hay una reacción más violenta de lo que debe ser, pero estamos todavía con mucha incertidumbre evaluando todos los escenarios. Yo te diría, como se lo comenté a algunas de las calificadoras, esta planta produjo el año pasado 180,000 toneladas de esta materia prima que es importante para Mexichem, pero Mexichem consume 1.7 millones de toneladas de esta materia prima, entonces produjo un poco más del 10% de lo que produjimos. Esta empresa Petroquímica Mexicana de Vinilos, que es la que tuvo el accidente, fue alrededor del 1,5% de nuestras ventas el año pasado y 4,5% de nuestro EBITDA. Y la planta no está totalmente destruida. Una de las plantas, de las 3 plantas que tiene esta empresa, fue la que tuvo el accidente. Una no tuvo ningún daño y la otra estamos evaluando, pero aparentemente tampoco. Entonces, aunque es un impacto importante y probablemente tengamos una afectación de muy corto plazo en lo que estabilizamos toda la cadena de suministros de este material, creemos que el impacto en Mexichem lo podemos mitigar de mediano plazo con relativa facilidad. ¿Eso significa, Antonio, que están ustedes en la posibilidad de importar las 180,000 toneladas de este material para no detener la cadena de valor? Sí estamos en posibilidad de importarlas. Como sabes, esta planta, cuando la tomamos hace 3 años, producía 120,000 toneladas y estábamos en proceso de llevarla a 400,000 toneladas y han sido 2 o 3 años de muchísima
volatilidad en la producción de esta planta, queriendo decir con esto que la hemos tenido que parar por periodos largos porque la estábamos remodelando. Sí. Y de aquí para adelante el plan es seguirla remodelando. Entonces, tenemos una cadena de suministro muy fuerte, con muy buenos proveedores, y simplemente es cosa de ajustar nuestros planes, ¿no? ¿Tendrán ustedes que detener algún plan de inversión que tuvieran destinado para otras áreas derivado de este accidente? No, Carlos, no tenemos ahorita ninguna plan para detener planes de inversión. Tenemos, como sabes, es un año importante en términos de inversión para Mexichem. Hemos anunciado este año tenemos casi $600 millones que estamos invirtiendo para terminar una planta grande que estamos haciendo en Texas, y teníamos un plan para terminar esta coinversión con Pemex, la inversión, y tenemos muchos otros planes de inversión. Entonces, hasta el momento no tenemos ningún plan para detener inversión. Antonio, derivado de este accidente, ¿ustedes tendrán que modificar la forma en la que operan con los proveedores de esa localidad, con las empresas externas que laboran en este complejo industrial? Probablemente sí, tenemos que entender cuál va a ser el plan de recuperación de esa planta. Hoy todavía no tenemos mucha claridad de eso, vamos a estar trabajando en los próximos meses en eso, con el seguro, etcétera, y en base a eso tomaremos decisiones de cómo trabajar hacia el futuro. Lo que mencionaba Fitch es que su deuda vence todavía en el largo plazo, ¿cierto? Sí, tenemos, gracias a la planeación que hicimos hace unos años, nuestra deuda tiene una madurez promedio de 17 años, un poquito más de 17 años, entonces no tenemos pagos de deuda de corto plazo, estamos muy sanos, tenemos un flujo de efectivo muy bueno y tenemos un balance muy sólido al momento. Entonces creo que, y hay que recordar que, como te decía, este negocio es relativamente pequeño dentro del total de Mexichem. Sí. Y tenemos una diversificación importante, no solamente en términos de productos, sino geográficamente. Antonio, la familia del Valle es la principal accionista de Mexichem, ¿cierto? Es correcto, y como lo he comentado en otros medios, desde el día primero estuvimos allá, tanto el presidente del Consejo, Juan Pablo del Valle, como un servidor, atendiendo, porque ha sido nuestra prioridad, antes que hablar de números, etcétera, la parte social, atender a las familias, a los heridos y estar plenamente presentes ante esta situación tan desafortunada. ¿Algo más que quieras añadir, Antonio? Pues simplemente yo te diría agradecer a todas las autoridades estatales, regionales, federales, que estuvieron muy cerca de nosotros, a Pemex como socio, que hemos estado muy alineados y hemos estado trabajando como equipos para resolver esto, y sobre todo a la sociedad civil de Coatzacoalcos, que se portó de manera excepcional con nosotros, entregándonos agua, comida en tiempos difíciles, y al equipo de Mexichem y de todos, de nuestros socios Pemex, que han estado al pie del cañón en situaciones muy difíciles. Así es, Antonio, te mando un abrazo, gracias por tomar esta llamada en este momento, gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias, muy buenas noches.